¿Y usted, doctor, qué tiene? Bueno, voy a hablar de un tema que está muy emparentado con esto que ustedes estaban tratando en este momento. Me voy a referir específicamente al tema del arrepentido, un tema tan en boga, habida cuenta de que está, digamos, en el candelero todo este afero, toda esta cuestión vinculada a Lázaro Báez. Para hacer un poco de historia y para que nos ubiquemos, digamos, en la materia, debo decir que la figura del arrepentido, que está específicamente referida al imputado en una causa penal, esto es aquella persona que ha prestado declaración indagatoria o declaración como imputado, y por ende ha sido relevada del juramento de decir la verdad, que es lo que necesariamente distingue a un acusado o imputado de un testigo. Dicho esto, ¿no es cierto que la figura del arrepentido está referida al imputado? Debo decir que la primera ley que incorpora la figura esta del arrepentido es la ley de estupefacientes y psicotrópicos, que es la 23.737, a través de una ley del año 1994, que es la ley 24.424, que como artículo 29 ter pasa a formar parte de nuestro derecho penal positivo, o sea, de nuestro código penal, y se refiere al arrepentido en la medida que el mismo aporte datos útiles. Lo dice de manera general y al mismo tiempo deja librado al arbitrio de los jueces el hecho de reducir la pena, o sea, una vez que concluya el proceso, que puede, en este caso, ¿no es cierto?, reducírsela hasta la mitad e incluso se lo puede eximir de pena al imputado o acusado. Ahora bien, con el correr de los años, en el año 2000, y referida ya al delito de terrorismo, la ley 25.241 habla ya, ¿no es cierto?, de colaborador eficiente o de colaboración eficaz en la causa. Y se refiere fundamentalmente a los cabecillas, a los instigadores, a los jefes o aquellos que eventualmente comanden una organización criminal para perpetrar actos terroristas. Bien. Pero lo que nos interesa Sí, específicamente es la ley 26.683 del año 2011, que se incorpora como artículo 303 de nuestro Código Penal, de manera que también es ley positiva, y que se refiere concretamente al lavado de activos de origen delictual. Y allí se afina un poco más el concepto en el sentido de que se habla, ¿no es cierto?, de una utilidad que tiene que ver con la precisión de los datos que eventualmente se aporten, con la pertinencia de tales datos y de que los mismos puedan ser, digamos, conducentes y útiles para la investigación. Para terminar, doctor, el caso de Fariña, con todos los datos que él dio, ¿él se puede eximir de prisión? No, porque se está hablando de una cuestión netamente procesal, cuando la ley lo único que contempla es la posibilidad de que se le reduzca la pena una vez finalizado el proceso, y se la cuantifica esa pena como si fuera tentativa o se la reduzca a la mitad. Pero no es cierto, de manera a priorística y sin que se vean los resultados del aporte que eventualmente puede haber hecho este imputado arrepentido. Por eso, evidentemente, esto de Fariña, ¿no es cierto?, desvirtúa en cierta medida lo que es la legislación respecto al arrepentido, al imputado arrepentido. Y se está cayendo, digamos, en algún terreno que puede estar, digamos, emparentado con la delación o con eventualmente la posibilidad de que un imputado, para aliviar su situación procesal y no de fondo, o sea, referida a la condena, eventualmente negocie su libertad a partir de algún tipo de información, la cual debe ser previamente chequeada. Se deben realizar todos los actos tendientes a verificar la veracidad de esa información, la utilidad y pertinencia para la investigación, y recién allí y sobre el final del proceso se puede llegar a reducir la pena a los niveles de la tentativa, esto es a la mitad de la pena. Gracias, doctor. No, Gracias, doctora. Hacemos una pausa y ya volvemos para conversar con concejales de la capital y de Yerba Buena.